Buenos días a todos. Lo primero que quería hacer era decir que para mí es un inmenso placer poder dar la bienvenida a esta segunda jornada del programa de la Universidad Complutense en conmemoración del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en segundo lugar, y sin querer quitarle mucho tiempo al secretario de Estado, poder hacer una breve introducción a su ponencia. Creo que todos podemos estar de acuerdo que en estos 75 años la humanidad ha sido testigo de inmensas transformaciones en todos los campos, en los derechos de las mujeres, el de las personas migrantes, el de los instrumentos de protección jurídica de los derechos humanos. Creo que hemos vivido 75 años de apasionantes progresos desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que también podemos estar todos de acuerdo en que hoy tiene un significado muy diferente al que tuvo en el año 48 cuando se aprobó recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que también podemos decir que hoy es igual de importante que en 1948. Igual de importante, pero que se aplica en una sociedad muy diferente a la de hace ya bastantes años. Y uno de los ámbitos en los que mayores cambios se han producido es el del medio ambiente. Es curioso que el término ecología surgió bastante antes, a mitad del siglo anterior, del siglo XIX, y a mí me gusta mucho la palabra por lo que significa. Viene de dos palabras griegas que significan estudio del hogar. Luego la ecología ha ido evolucionando hacia una rama de la biología y de las ciencias, pero creo que el estudio del hogar es una definición muy buena para relacionarla con el derecho al medio ambiente como derecho humano. Desgraciadamente hoy probablemente la comunidad internacional nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos de la humanidad, que es el cambio climático y el daño que se ha causado en el entorno en el que vivimos. Y eso es lo que ha dado lugar a los derechos ambientales, que será el tema principal del que hable el secretario de Estado. Es importante que en julio de 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho al medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. Esta es una evolución de algo que comenzó en 1972 en Estocolmo, cuando se empieza a hablar del derecho al medio ambiente como un derecho humano, que en nuestra Constitución tuvo una traslación en el artículo 45, que es muy importante recordar. Pero creo que desde que se aprobó la Constitución también nuestro país ha vivido una evolución tremenda en términos medioambientales. Cuando yo era pequeña me regalaron un libro que se llamaba 50 cosas que los niños pueden hacer por el planeta. Seguro que alguno lo habéis visto, era un libro con una bola de la Tierra y venían los básicos que en los 90 se hablaban sobre cuidar la Tierra. Bueno, pues hoy mis hijos, que tienen menos de 5 años, diferencian el cubo amarillo del cubo marrón, del cristal, del papel, y ellos saben a dónde tienen que tirar cada cosa, y tienen menos de 5 años. Eso quiere decir que algo se ha debido hacer bien en términos educativos, porque es verdad que los niños de hoy tienen una conciencia medioambiental que en los 90 claramente no teníamos. Y en España tenemos personas que han hecho mucho por el medio ambiente, y Hugo es uno de ellos. Hugo lleva siendo secretario de Estado desde el año 2018 y es probablemente una de las personas que más ha contribuido a la protección del entorno natural en nuestro país. Hugo nació en Asturias, yo también soy asturiana, y además ha sido concejal y alcalde de Pola de Lena, creo que dejó de serlo en 2007. Y durante el tiempo que estuvo en Asturias y su carrera política en Asturias, hizo mucho por la protección del paisaje asturiano, algo que le valoramos mucho todos los asturianos, que tenemos paisajes increíbles y que han sido protegidos desde las instituciones públicas durante los últimos años. Hugo fue miembro de la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras, también fue presidente del Consorcio del Desarrollo de la Montaña Central de Asturias, presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Montaña Central y presidente de la Federación Asturiana de Concejos.
Además, luego Hugo pasaría al Congreso de los Diputados y fue diputado en la 9ª legislatura entre 2008 y 2011 y portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista. Y además toda su carrera en el PSOE ha estado vinculada al medio ambiente y ha sido secretario federal de Medio Ambiente, de Territorio y Sostenibilidad y de Transición Ecológica. En definitiva, creo que Hugo es una persona que ha dedicado su carrera a la sostenibilidad y a la protección de la naturaleza, y creo que por ello su ponencia de hoy va a ser muy ilustrativa para todos a lo largo de derechos ambientales. Así que... Pues bueno, nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a la participación en estos cursos y muchas gracias a los que estáis aquí por dedicar un rato a reflexionar en relación con los derechos ambientales. Traía preparada aquí una charla, pero no me apetece largaros aquí a estas horas de la mañana un tocho que al final a lo mejor no sirve para mucho, y a lo mejor yo creo que puede ser mucho más operativo que entremos en un proceso de diálogo donde podamos intercambiar opiniones y pareceres, ¿no? Pero bueno, razonablemente, ya que me invitan a mí, pues tengo que abrir yo el fuego y trasladaros algunas ideas de dónde venimos, dónde estamos y qué es lo que nos espera hacia el futuro, al corto y al medio plazo, que a fin de cuentas es lo que el título del curso, ¿no? Habla de pasado, 75 aniversario, y de futuro, retos pendientes. Uno echa la vista atrás y yo no he cumplido todavía 75 años, pero ¿cómo es posible que 75 años atrás, en la Declaración de Derechos Humanos, no apareciese el derecho al medio ambiente como un elemento que teóricamente debería de ser casi el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos? Sobre el medio ambiente se construye la totalidad del desarrollo de la vida. No hay posibilidad de construir ningún otro derecho desde el punto de vista de la especie que somos, de la especie humana. No puede existir ningún derecho si no existe la vida. Sobre nuestra propia existencia se desarrolla después todo un constructo social que es el que marca nuestras expectativas, nuestra capacidad de aspirar a una mayor calidad de vida, pero si no existe la vida, pues todo lo demás es una construcción abstracta, sin más, ¿no? Y la vida se construye sobre un suelo sólido que es el medio ambiente, los recursos naturales, el planeta en sí mismo. Claro, entonces esto tiene que llevarnos a reflexionar el por qué. ¿Por qué en 75 años atrás no se incluye en la Declaración de Derechos Humanos el derecho al medio ambiente? La Declaración de Derechos la genera un espacio institucionalmente construido donde se reúnen personas en las cuales se deposita la confianza para que sean capaces de entender cuáles son las necesidades de la sociedad con carácter general y qué respuestas son las que están en condiciones de dar a esas necesidades sociales. Y normalmente el reconocimiento de un derecho aparece cuando se identifican previamente los riesgos de perder algo o la carencia de ese algo. Es decir, hace 75 años no se identificaba el riesgo de perder el medio ambiente, de perder aquello que nos da la vida. ¿Y cómo es posible que no se identificase ese riesgo, ¿no? Si hacemos un recorrido sobre derechos que consideramos muy consolidados y que fueron muy peleados, pues el derecho que se construye sobre la quiebra que supone la segregación racial. Peleada durante mucho tiempo,
se tarda mucho en llegar a resolver ese problema de un derecho que consolide el paso de un problema de segregación a un paso de equiparación en términos raciales, y es porque quienes tenían la responsabilidad institucional de poder dar carta de naturaleza al reconocimiento de esos derechos, para ellos no representaba un riesgo. Era todo un conjunto de población que estaba fuera de esa capacidad de decisión, los que en un momento determinado y a través de un largo proceso de reivindicación consiguen concienciar a aquellos que tenían la capacidad de reconocer ese derecho. Pero se construye y en esos momentos se identifica. Bueno, aquí hay muchas mujeres. El derecho a la igualdad, bueno, si nos remonta al papel de las sufragistas, en un momento en el que quienes tenían la capacidad para dar carta de naturaleza o no al reconocimiento de los derechos básicamente eran hombres, con lo cual para ellos no identificaban ningún riesgo en el hecho de que la mujer estuviese en un estatus de reconocimiento, de acceso a cuestiones que los hombres ni siquiera se cuestionaban, estuviese en riesgo para ellos. Con lo cual, ¿cuándo se produce el reconocimiento, ese salto cualitativo? Cuando ese movimiento social y esa capacidad de penetración en el análisis de lo que supone una discriminación evidente lleva a que quienes tienen la capacidad de decidir reconozcan ese derecho. Bien, pues hace 75 años parece que nadie reconocía el acceso al medio ambiente como un derecho. Creo que en eso tiene bastante que ver probablemente la tradición religiosa de distintas características y en distintos ámbitos en función de las regiones en las que cada uno viva, ¿no? Pero bueno, la mayoritaria que nos afecta en nuestro entorno, la religión vinculada a la tradición judeocristiana. A cualquiera que acuda a los textos religiosos, aunque sea solamente por curiosidad, no por convicción, ve que hay un tratamiento casi permanente en el sentido de una frase que aparece muy repetida a lo largo del tiempo, que es Dios proveerá. Es decir, no hay ningún riesgo en relación con las necesidades vitales que podamos tener, porque la naturaleza es Dios y Dios, por lo tanto, no nos va a dejar abandonados. Ahí no existe una diferenciación entre ciencia y religión, y por lo tanto el peso que me vale para cualquier otra cultura religiosa, porque prácticamente dan el mismo tratamiento en todos los ámbitos. Y de hecho, lo que aparece al final del recorrido en un tratamiento religioso es una especie de garantía que al final de tus tiempos llegarás a un paraíso en el que se dibuja siempre como un escenario en términos de naturaleza ubérrima, donde por los ríos corre miel y este tipo de cosas que se describen, ¿no? Con lo cual, asentado sobre esa conciencia, nadie cuestiona el que en un momento determinado pueda no tener el acceso a algo tan básico como es el medio ambiente, ¿no? Bueno, hay un recorrido en el tiempo de 75 años hacia acá. Es verdad que en aquellos momentos ya en el mundo de la ciencia, en los ámbitos académicos, sobre esto ya se reflexionaba, pero no era algo que estuviese al alcance del debate público, del debate social en el día a día. Pero de 75 años hacia acá han sucedido algunas cosas. Y veréis, en un planeta en el cual yo creo que podemos dividirnos nuestra calidad de vida en función del acceso a muchas necesidades básicas y nos coloca probablemente en 3 niveles distintos. Vivimos en una sociedad occidental que es el primer mundo, hay un segundo mundo y hay un tercer mundo. En esos escalones, el primer mundo se ha construido desde los principios de la historia a través de un consumo irracional, no limitado, de recursos naturales, en un camino hacia el consumo infinito de bienes que son finitos. Y esto pues es la realidad que desde Europa podemos identificar con claridad. Europa se construyó como civilización, creció, generó cultura, generó prosperidad y lo hace a través de un consumo de unos recursos que son limitados y que cuando esos recursos en el entorno empiezan a escasear, es necesario acudir
a otros espacios territoriales de los cuales poder suministrarse para poder seguir sosteniendo ese nivel de desarrollo que habíamos alcanzado. De tal manera que el planeta llega un momento en el que adquiere o consolida esos ritmos de crecimiento a distinta velocidad y empiezan a quedarse atrás unos mientras otros seguimos avanzando. Y esto pues, se mantiene en un planeta en el cual la humanidad crece exponencialmente en población, las necesidades crecen al ritmo que crece la población y la necesidad de acceder a recursos naturales, a capital natural, crece también a esa misma velocidad. Y empiezan a producirse tensiones. Empiezan a producirse tensiones en el momento en el que, a través de una cultura imperialista también en términos ambientales, empezamos a detraer recursos de terceros para poder sostener nuestros ritmos de calidad de vida. Pero el planeta es lo que es y llega un momento en el que ya ni siquiera es capaz de dar respuesta a ese nivel de necesidad que estamos generando nosotros mismos. De tal manera que en ese calendario en el cual cada año vemos que se agotan unos días antes los recursos que somos capaces de reponer o que la naturaleza es capaz de reponer cada año, vemos cómo nuestro consumo crece y sin embargo el planeta no es capaz de responder en iguales términos a esa demanda que hacemos de bienes de consumo, ¿no? Y es en ese momento cuando empiezan a adivinarse los riesgos que supone, bueno, eso y el hecho de que en el común de las naciones empieza a florecer el sentimiento de que nadie quiere que le expolien sus recursos para beneficiarse mientras uno no tiene la capacidad de beneficiarse de los mismos, ¿no? Con lo cual esas tensiones empiezan a aflorar y empieza la reflexión de a ver si no voy a tener que repensarme las cosas y voy a necesitar cuidar el medio ambiente que tengo en mi entorno, que va a ser el único probablemente a medio plazo que sea capaz de garantizarme esa capacidad de desarrollo hacia el futuro, ¿no? Y en ese momento empiezan a aparecer las demandas de cuidado del entorno inmediato, de la sostenibilidad. Aparece el concepto de la sostenibilidad como el elemento que es capaz de sustentar la capacidad de desarrollo como un concepto diferente del crecimiento, que ese probablemente sea uno de los retos pendientes y por ahí quiero cerrar al final, ¿no? Y para poder tener conciencia de lo que es un derecho, hay que darle cuerpo a qué es lo que se esconde detrás de ese derecho, qué es lo que hay, qué nos concede ese derecho que no tuviésemos antes, ¿no? Y es difícil de visibilizarlo. Todavía me comentaba ayer un compañero que tuvo un debate la semana pasada, un debate de estos que hay ahora en la campaña electoral, y en un debate y le afeaban, decían, pero vamos a ver, ¿qué es esto de los derechos ambientales? Esto es una aberración. Si hubieses planteado 75 años atrás la necesidad de construir los derechos ambientales en la Declaración de Derechos Humanos, te hubiesen echado a patadas, ¿no? Porque ¿qué vamos a reconocer? Los derechos a los animales, vamos a reconocer los derechos a los ríos, vamos a reconocer... Bueno, pues sí, la verdad es que estamos en ese camino, pero no se trata de reconocerles los derechos porque nosotros graciablemente se los damos, sino porque sobre sus derechos se construye la realidad de la garantía de nuestro derecho. Si los ríos no tienen un derecho a correr limpios, nuestro derecho al agua es una ficción. Si el aire no tiene el derecho, digámoslo así, a estar limpio, ¿de qué sirve nuestro derecho a un aire limpio si el aire no lo tiene? Con lo cual empieza todo este proceso de reflexionar hacia dónde se dirige la construcción de los derechos, intentando bajarlo del derecho en abstracto, del derecho al medio ambiente en abstracto, a los derechos físicos que cada uno de nosotros tenemos. Y se comentaba, bueno, el recientísimo acuerdo de Naciones Unidas respecto al derecho a un medio ambiente sano, saludable. Pero es que, fijaros, hasta el año 2010 Naciones Unidas no reconoce el derecho al agua y al saneamiento. Y fue ayer.
Y si no hay derecho al agua y al saneamiento, no hay civilización que aguante más allá de un año, es imposible. Entonces empiezan a aparecer, el reconocimiento de los derechos ambientales empieza a aparecer perfectamente identificado cuando cada uno de los elementos que forman parte de nuestras necesidades diarias somos capaces de identificarlas, y una vez que las agrupamos sabemos que eso en su conjunto forma parte de los derechos ambientales. ¿Se acaba ahí el recorrido? No, no se acaba ahí el recorrido en absoluto. Ahora cuando venía en el coche hacia acá, estaba viendo ayer, había una manifestación de los jóvenes por el futuro en relación con el debate social que se produce en relación con ¿por qué tengo que tomar yo determinadas decisiones de voto el próximo día 23 en relación a lo que realmente me interesa, ¿no? Y entonces ellos identifican, sabéis que el movimiento por el clima ha venido muy empujado desde la parte de la juventud, de los movimientos juveniles, y entonces identifican: vota por el clima, vota por ti. Claro, ahí ya son capaces de identificar en un proceso en el cual, comentabas, tus niños hoy son capaces de identificar algo que tú en su momento ni siquiera tenías interiorizado. Es decir, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de interiorizar por parte de la sociedad lo que la comunidad científica viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, en la medida en la que mejora y se integra ese concepto, y quienes mejor lo entienden hoy son los jóvenes, porque en el currículum educativo aparece el concepto de la gestión ambiental como un elemento básico de responsabilidad cívica, son quienes hoy entienden mejor esa necesidad. Hoy sería imposible, construyendo de cero una Declaración Universal de Derechos Humanos, que el derecho al medio ambiente no apareciese en el preámbulo de esa declaración. ¿Por qué? Porque quienes hoy forman parte de las estructuras de las tomas de decisión en estos momentos saben que más allá del medio ambiente se encuentra el desarrollo de la totalidad de los derechos de las personas. Y para culminar con los retos pendientes, muy sencillo. Una vez que tú reconoces el derecho al medio ambiente, esto no aparece consolidado. Es decir, a ti no se te reconoce en una cartilla y tú vas con tu cartilla y dices: tengo derecho al medio ambiente y por lo tanto lo exiges en todos los sitios, ¿no? El derecho al medio ambiente hay que traducirlo después a un mecanismo de gestión del día a día en cada territorio y a todos los niveles, y dirigido al conjunto de la sociedad. Y sobre eso se construye toda una estructura, todo un corpus normativo que es el que da cuerpo al reconocimiento de ese derecho. Al inicio de esta legislatura, 5 años atrás, la primera declaración que adopta el Gobierno es la de la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental. Y a partir de esa declaración de emergencia climática y ambiental se construye todo un proceso de respuesta, precisamente para, atendiendo a esa apelación de emergencia, intentar anticipar respuestas que no nos coloquen en un escenario de fatalismo en el cual parece que no hay soluciones alternativas, ¿no? Y bueno, se empieza con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y a partir de ahí se va construyendo todo un conjunto de una estrategia de economía circular, todo un proceso de planificación hidrológica, algo que se está debatiendo en estos días también, que forma parte de la discusión y que in extremis parece que sale adelante, que es para toda la Unión Europea una ley de restauración de la naturaleza. Todo esto forma parte del aterrizaje de lo que supone una declaración, un reconocimiento del derecho humano al medio ambiente. Y esto no se acaba aquí. Al igual que el derecho a la igualdad reconocido, en este caso a las mujeres, choca con una posición frontal que es la que no identifica la presencia del machismo en nuestra sociedad, quiere decir que el riesgo existe, el derecho está reconocido, pero el derecho hay que traducirlo cada día.
Quienes todavía están instalados en la cultura del supremacismo son quienes en cada momento ponen en riesgo el reconocimiento a que la segregación racial tiene que estar superada. Pero sin embargo vemos que hay movimientos que siguen estando presentes en nuestra sociedad que siguen sin reconocer ese derecho, y por lo tanto a las administraciones les corresponde la obligación de dar carta de naturaleza a ese derecho, porque se puede perder en cualquier momento. Bien, pues igual pasa con los derechos ambientales. El mayor problema que tiene el reconocimiento del derecho al medio ambiente es el negacionismo. El negacionismo instalado, hoy muy reconocido en el ámbito del negacionismo climático, pero en el más amplio concepto del medio ambiente abarca mucho más allá. Y de hecho, en ese debate que yo os comentaba antes sobre la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza, el Reglamento de Restauración en la Unión Europea, ha habido un movimiento muy potente de rechazo, porque entienden que el reconocimiento de ese derecho, que no es más que aterrizar en hechos reales el derecho al medio ambiente, atenta contra otros intereses. Y en este caso se intenta confrontar, por ejemplo, con el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. No existirá agricultura si no existen recursos naturales. No existirá ganadería si no existen esos recursos naturales. En una Europa con suelos degradados y aguas contaminadas es inviable pensar en soberanía alimentaria y en capacidad de desarrollo de la agricultura. Y esos son los retos pendientes. Los retos pendientes pasan por cada día, en cada momento y en cada ámbito de decisión que nos corresponda, ser capaces de identificar dónde está la garantía, dónde uno cree que puede encontrarse la garantía de que ese derecho no va a ser puesto en cuestión. Así que hasta aquí llego. Me he extendido más de lo que pretendía, pero os agradecería que me aportaseis vuestras ideas para intentar mejorar nuestra capacidad común de entendimiento. Así que nada más, muchas gracias y adelante. filosófico-política, incluso jurídica, la teoría de los bienes comunes, bienes comunales o lo común, y qué cabida, sé que es una pregunta muy amplia, ya lo reconozco, pero qué cabida puede llegar a tener una teoría como esta a instancias de lo que es el capitalismo en la modernidad tardía, teniendo en cuenta que si quizás no modificamos ya no solo nuestras pautas de consumo, sino también la manera en que producimos, en que vivimos, en que nos reunimos, en que nos movemos, etcétera, etcétera, y que desde luego están relacionadas, no solo, pero relacionadas con un derecho a la propiedad casi sacrosanto, incluso un derecho a la propiedad pensado en términos muchas veces meramente individualista. ¿Qué cabida puede llegar a tener una teoría, una propuesta como la de los bienes comunes en ese esquema de pensamiento que creo que es bastante general y que está muy impregnado en nuestra cultura? Muchas gracias. Yo creo que estamos en un estadio intermedio en el cual aún no hemos identificado cómo dar respuestas a algo que ya existía muy atrás en el tiempo. Ese concepto de los bienes comunales, en los tiempos en los que las fronteras administrativas políticas no existían, pero el concepto de la pertenencia territorial sí lo era, quienes vivían en ese espacio territorial sabían perfectamente cómo compartir esos recursos que había en el territorio, que eran los que le daban pie a su capacidad de supervivencia casi básica, ¿no? Con lo cual,
estaríamos hablando casi de cómo volver a tratar en términos globales, que es el salto que en estos momentos tiene en vilo al conjunto de la humanidad, cuando no hay instrumentos de gobernanza global válidos, cuando Naciones Unidas alcanza a lo que alcanza y a poco más, cuando estructuras de gobernanza supranacional como pueda ser la Unión Europea, vemos que en estos momentos está siendo puesta en cuestión también en determinados ámbitos y forma parte de ese debate, de discusión ideológico-política, donde parece que uno se posiciona en un sentido y otros en otro. Es cómo incorporamos al concepto de la gestión de la globalidad algo que existía en el concepto mismo de las sociedades más primitivas, en las cuales no formaba parte ni siquiera del debate. Eran conscientes de que aquello eran bienes comunales y que se repartían y se gestionaban en función de las necesidades de quienes vivían en aquel territorio. Bien, el problema que tenemos es que vivimos en un planeta que es ese territorio ampliado y que a fecha de hoy no hemos sido capaces de identificarnos como una sola tribu. Y lo que ocurre a nivel global es que hay una competición respecto a que quien tenga más capacidad de imponer sus criterios o su fuerza para poder hacerse con esos recursos, cree ilusoriamente que va a poder aspirar a tener un futuro mucho mejor, ¿no? El medio ambiente no entiende de fronteras administrativas. El clima ha venido a demostrárnoslo. Pero no solo el clima. Yo creo que probablemente el elemento que debería servir de piedra de toque para reconocer que efectivamente nadie se salva si no nos salvamos todos, fue la pandemia. La pandemia es la traducción de una pérdida de capacidad de defensa natural, que es aquella que nos garantizaba que determinadas enfermedades se desenvolvían en los ámbitos en los cuales las propias especies que están situadas entre la especie humana y otras especies servían de barrera para ese salto. Cuando rompemos ese equilibrio de los ecosistemas y rompemos la capacidad de la propia naturaleza a defenderse, quienes nos colocamos en primer término de la vulnerabilidad somos nosotros mismos. Y da igual quién viviese, da igual dónde se rompiese esa barrera de defensa. Porque una vez que vivimos en un mundo como vivimos, que es un mundo globalizado, no hay posibilidad de detenerlo, no hay barrera de frontera administrativa o frontera política que sea capaz de detener ese proceso. Y eso es lo que nos falta en estos momentos. Hay quien lo identifica estrictamente en el ámbito del modelo económico capitalista. Yo creo que va más allá. Es verdad que el modelo capitalista induce a un proceso de consumo desaforado de los recursos y establece un mecanismo de crecimiento ilimitado, cuando todos sabemos que el crecimiento, por las condiciones físicas, es imposible el crecimiento ilimitado, ¿no? Entonces nos falta ahí también cómo incorporar ese cambio de paradigma del crecimiento como el valor supremo al cual debemos aspirar, porque es el que nos garantiza la calidad de vida, al desarrollo. Y yo creo que en la propia especie humana, en cada uno de nosotros, podemos tenerlo perfectamente identificado. Nosotros crecemos, como seres vivos, crecemos hasta los 18, 19, 20, 21, unos crecen más, otros crecemos menos, pero llega un momento en que uno para de crecer. Pero sin embargo, eso no significa que uno deje de desarrollarse. El desarrollo nos acompaña hasta el final de nuestros días. Cada uno depende de sus propias expectativas y de su propia ambición de desarrollo, y se puede desarrollar intelectualmente, tiene mucha capacidad de desarrollo, pero el crecimiento tiene un límite. Entonces, el planeta como algo vivo tiene un límite de crecimiento, pero eso no significa que no pueda desarrollarse más allá de los límites del crecimiento. Si somos capaces de hacer visible este concepto, probablemente estaríamos dando una respuesta, no digo la respuesta en su conjunto, porque es difícil asumirlo como tal, pero
podíamos aproximarnos a una respuesta para que nosotros asumiésemos también como sociedad que tendríamos que romper las pautas sobre las cuales nos hemos venido moviendo hasta ahora. Y eso es muy complicado, porque hasta ahora lo que nos han dicho en nuestro entorno es que nuestra calidad de vida será tanto mejor cuanto más consumamos. Y claro, lo que empezamos a entender ahora mismo es que ya no se trata de consumir más, sino de consumir mejor. Pero esto probablemente a los niños que ahora les enseñan estas cosas y demás, pues probablemente estén en condiciones de saberlo, pues no sé, pues habrá que esperar 2 generaciones más allá. 3. Bueno, podríamos sentarnos y esperar a que eso sucediese. El problema es que no tenemos tiempo. El problema es que ya no tenemos tiempo. El punto de no retorno está a la vuelta de la esquina. Y necesitamos tomar conciencia también nosotros de que no es igual crecimiento que desarrollo y que no podemos sustentar nuestras expectativas de calidad de vida sobre el paradigma de más consumo, mejor calidad de vida, porque no es así. Hola, antes de nada, muchas gracias por la ponencia. Es más que nada como una reflexión personal. Y a veces cuando hablamos del derecho al medio ambiente, y siempre hablamos de una movilización juvenil e infantil, y que al final creo que es uno de los derechos en los que más vemos, tanto en la televisión como en los medios, que hay una movilización de esos jóvenes, creo que como reto pendiente que tenemos es como acercar este derecho más a los jóvenes, ¿no? A veces hablamos de efecto invernadero, de palabras muy complicadas que incluso para los adultos como nosotros como que nos cuesta entenderlo y apropiarnos de que es algo que necesitamos. Y sí que tiramos mucho de esos activistas jóvenes infantiles, porque hay algunos que sí que están muy preparados, pero creo que como reto pendiente tenemos esa parte, ¿no? Acercarla más a estos jóvenes y a estos niños para que realmente se apoderen y se empoderen de este derecho y que puedan luchar por ello, ¿no? Más que nada esa es una reflexión. Sí, vamos, tienes toda la razón. En la construcción de los derechos, normalmente quien empuja es aquel que identifica más riesgos en su situación. Quienes empujaron para romper la barrera de la segregación racial fueron los negros. Los blancos no luchaban por romper esa barrera de segregación. Quienes luchan por romper la barrera de la discriminación de la mujer son las mujeres, no son los hombres. Con lo cual tendremos que entender por qué quienes empujan por el reconocimiento del derecho al medio ambiente son los jóvenes. Y yo creo que es porque nosotros no hemos sido capaces de entender que estamos poniendo en riesgo ese derecho. Y ellos sí lo ven. Por lo tanto, algo hay, algún elemento hay ahí por el cual la juventud se moviliza reivindicando ese derecho que hasta ahora los adultos no habíamos visto como un riesgo. No se veía 75 años atrás, pero es que están en las calles los jóvenes pidiendo ambición climática y pidiendo la defensa del medio ambiente. O sea que no se trata tanto de explicarles el por qué esto es importante y los conceptos de qué subyace detrás de la acción de la defensa del derecho al medio ambiente, sino de intentar entenderles. Es decir, ¿por qué vosotros estáis identificando un riesgo que nosotros o relativizamos o hasta ahora no hemos visto, pero que efectivamente está ahí? Bueno, pues es el mismo paso que hay que dar en relación con esos otros derechos que se reconocieron antes y que colectivamente una parte muy importante de la sociedad que estaba sufriendo esa carencia de derecho tuvieron que convencer a quienes tenían que tomar la decisión. Y yo creo que esa es la barrera que hay que superar. No es tanto una barrera de alfabetización ambiental de los adultos hacia los jóvenes, sino una obligación de romper nuestra campana de la que estamos encerrados para saber qué es lo que está pasando, para saber lo que está pasando ahí fuera y por qué se están moviendo en esa dirección los jóvenes. Parece evidente que esos jóvenes que hoy reivindican eso, a medida que se vayan incorporando a los ámbitos de tomas de decisión, es decir, en su desarrollo vital, no van a abandonar
ya ese concepto y que quienes vengan detrás van a tener ya incorporado ese concepto. Con lo cual, previsiblemente vamos hacia una humanidad mucho más concienciada en ese sentido. Pero vuelvo otra vez a la reflexión anterior. Tenemos un problema, y el problema es el tiempo. Y el tiempo no lo podemos comprar. Con lo cual, ese proceso de aprendizaje tiene que ser un proceso mucho más acelerado del que algunos creen que se podría disponer. Buenos días, encantada de saludarle. Yo tengo varias cuestiones. En primer lugar, el tema de los cultivos, porque actualmente, por ejemplo, en Galicia se está viendo cómo hay cada vez más cultivos de eucalipto y cómo eso puede afectar tanto a los incendios, o puede pasar lo mismo que en Argentina con la soja, que es decir, hay una sobreproducción de determinado cultivo únicamente, como bien comentaba el compañero, con fines capitalistas y de financiación de algunas cuestiones, y que luego está el tema de que el eucalipto es un cultivo que luego hace que la tierra pierda muchas propiedades y luego la deja no la deja para volver a cultivar, sino que tiene un tiempo que tiene que estar sin nada más. Después, en cuanto a las medidas de mitigación y prevención de cambio climático, porque nos estamos encontrando las olas de calor y cómo están afectando, pero no únicamente cómo afectan, sino nos hemos visto con las grandes riadas que nos hemos encontrado en Zaragoza hace nada, o en Vizcaya, de repente esa nevada que cayó en pleno junio, que no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué cuestiones se pueden hacer en medidas de mitigación y prevención? Y en esto, y ya casi como ya empieza el camino hacia la maravillosa cumbre del clima que todos conocemos, este año se va a discutir bastante sobre el 1,5 grados o los 2 grados. Yo creo que es indiscutible que debería ser 1,5, y siendo muy optimistas, pero parece que nos encaminamos más hacia los 2 grados de aumento de la temperatura, y eso va a implicar muchos cambios de la biosfera. Y ya por último, y abrir ya una última cuestión, porque no he abierto suficientes en esta intervención, ¿qué opina de la personalidad jurídica del Mar Menor y qué implicaciones puede tener ahora que yo creo que es el único mar dentro del continente o de la Unión Europea que tiene personalidad jurídica propia? Muchísimas gracias. Bueno, son unas cuantas cosas, pero yo creo que están todas conectadas, como no podía ser de otra forma. Con carácter general, la conciencia ambiental del conjunto de la sociedad aparece dentro de los elementos movilizadores principales del conjunto de la ciudadanía. En el caso de nuestro país es especialmente relevante. Entre el 80 y el 85% de los ciudadanos en nuestro país, atendiendo a las encuestas que se hacen periódicamente, consideran que el medio ambiente tiene que ser uno de los elementos principales en las políticas de los gobiernos, ¿no? Y eso está bien, es un buen punto de partida, pero ese reconocimiento de la importancia del medio ambiente no deja de ser un elemento abstracto. La gente identifica el medio ambiente probablemente atendiendo a las llamadas de alerta que aparecen en los medios de comunicación y demás. Pero ¿qué ocurre cuando descendemos al ámbito local para traducir en hechos concretos la aplicación de medidas de preservación del medio ambiente? Ahí ya la realidad cambia. Fui miembro de la Asociación de las Comarcas Mineras. Llega un momento que se identifican las emisiones de CO2 y el carbón, uno de los elementos que más influyen en la emisión de gases de efecto invernadero, y por lo tanto las decisiones de los gobiernos tendrían que caminar en el sentido de eliminar de la dieta energética el carbón. Bueno, vale, y probablemente ese 85% de la ciudadanía o incluso más estaría de acuerdo con ello. Pero cuando tú vas a una comarca minera, como es mi caso, el soy alcalde del municipio, y aproximadamente el 40% de la
los puestos de trabajo están todos relacionados con la actividad minera y dices, hay que cerrar la minería. La cosa ya cambia. La cosa ya cambia. Hablas del Mar Menor. Entonces, oiga, preguntas a la sociedad del Mar Menor, no nos podemos permitir el lujo de, me vale el Mar Menor, me vale Doñana, me valen las tablas de Daimiel. No nos podemos permitir el lujo de perder el Mar Menor. ¿Cuál es el problema que afecta a la sostenibilidad del Mar Menor? La actividad agraria, la actividad agrícola y ganadera. Cuando tú desciendes y vas allí al campo de Cartagena y les dices, oiga, de estas 50.000, algo más de 50.000 hectáreas que están puestas en regadío, en principio ya reconocemos que hay aproximadamente algo menos de 10.000 hectáreas que no tienen reconocido el derecho al riego, no tienen una concesión de riego. Hay que cerrarlas. No se pueden hacer 3 cosechas por temporada porque eso significa insuflar fertilizantes, pesticidas por encima de la capacidad de carga del terreno. Entonces, nada de 3 cosechas. 2. Hay que reducir el uso de los fitosanitarios y demás, porque tiene usted que ir a modelos más sostenibles de gestión. La cosa ya cambia. Y entonces ya te encuentras con editoriales de los propios, esos periódicos que en el territorio hacen unas editoriales magníficas hablando de cara a la COP de clima es necesario, tal, y apelan y dicen que los gobiernos no hacen todo lo suficiente y tal. Cuando tú desciendes al territorio, se está acabando con la economía del territorio, tal. Y esto sucede con carácter general. El problema está cuando tú, ese concepto de defensa del medio ambiente que todos tenemos integrado, empieza por defender el medio ambiente de tu entorno. Y me vale para eso, para la economía circular, en los ámbitos en los que se produce pues, la fabricación de plásticos, y entonces vamos a prohibir los plásticos de un solo uso. Sí, y allí en aquella población donde hay una fábrica de bastoncillos, toallitas, entonces, no, es que van a ir 300 personas a la calle, ¿no? Entonces, para eso hay que construir un modelo de tránsito para poder dar una respuesta socialmente justa. Y ese es el concepto que aparece de transición justa, el concepto de transición justa. Ahora, la cuestión está en balancear los costes de no actuar y los costes de actuar. Es decir, si yo no actúo, los costes van a ser muy altos, sí, pero ¿quién los va a pagar? Los jóvenes. Quienes hoy viven de eso, ¿no? Viven en ese entorno y defienden esa actividad porque entienden que por eso pasa su presente y también adivinan el futuro de sus hijos porque les pueden dar estudios y demás, ¿no? Con lo cual es como si no nos importase seguir generando, vivir de crédito, vivir a crédito de la factura que van a tener que pagar los que vienen detrás, porque no identificamos esa factura que le pegamos una patada hacia adelante. Con lo cual, ese es uno de los problemas más difíciles de abordar en este proceso, y es el que establece ahora mismo ese gran debate social entre si la defensa del medio ambiente es, como se dice en algunos mensajes, un lastre para el desarrollo, o la defensa del medio ambiente es el único seguro de vida que tenemos hacia el futuro. Entonces, romper esa dinámica, es decir, que nadie se sienta agredido hoy en su forma de vida porque hay que evolucionar hacia patrones más sostenibles, creo que es el elemento clave en el cual hay que... Y creo que merece la pena dedicar recursos públicos a resolver esa situación crítica, ¿no?, que se desenvuelve ahí. Por si no, la factura entonces sí que va a ser impagable y además la pagarán otros. Sobre el 1,5, si es discutible o no. Mira, en la Directiva Marco del Agua se marcó en su momento un objetivo que era en el año 2027 todas las masas de agua en la Unión Europea tenían que responder a unos parámetros de calidad, de tal manera que temas de tanto en cantidad y en calidad, saneamiento, depuración y demás. Bueno, hace ya aproximadamente
10 años, quizá algo más, que los Estados miembros de la Unión empezaron a darse cuenta que no llegamos al 2027, que en el 2027 no se va a cumplir con eso que la Directiva Marco establece. Y entonces se abrió un debate en la Unión Europea. Pues acababa de llegar yo a la Secretaría de Estado, estamos hablando de segundo semestre del 2018, ¿no? Se dice, como no vamos a llegar, vamos a revisar el horizonte temporal para cumplir. Como no vamos a cumplir en el 2027, pues vamos a llevarlo al 2035. ¿Qué defendimos nosotros como gobierno en el debate? Dijimos, esto a lo único que va a conducir va a ser a un escepticismo total en el conjunto de la sociedad respecto a la toma de decisiones de los gobiernos. Es decir, yo pongo una ley, pero como no puedo cumplirla, la cambio a mi comodidad. Nosotros defendimos, ¿España va a llegar? No, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Pero en el 2027 tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para llegar lo más allá posible, y en el 2027, cuando no lleguemos, quien en ese momento tenga la responsabilidad de rendir cuentas ante el conjunto de la sociedad tendrá que decirle, oiga, no llegamos colectivamente, porque bueno, luego está siempre esta tentación de decir, al que gobierna hoy dice, no llegamos porque es que los que estaban antes lo hicieron muy mal. No, es decir, oiga, no llegamos porque como país, en la responsabilidad de los gobiernos sucesivos, no respondimos como deberíamos de haber respondido a esta exigencia. Y dijimos, no, 2027, y cada palo que aguante su vela. En este debate que se abre ahora mismo es exactamente lo mismo. Se fijó el 1,5, y entonces el debate es, como no vamos a llegar, pues vamos a poner el 2. Y cuando no lleguemos al 2, ¿qué ponemos? ¿El 2,5? No, oiga, no, mire. El límite es este, no porque sea caprichoso, sino porque en un debate de bastante tiempo, sostenido con la comunidad científica, que tampoco decía que el 1,5 fuese, decía que el 1,5 es el límite extremo, ya a partir de ahí el punto de no retorno empieza a generar muchos riesgos, ¿no? Bueno, pues después de ese debate se determinó que era el 1,5. Oiga, pues vamos al 1,5 y cada uno tiene que asumir que su cuota parte de responsabilidad para alcanzar ese 1,5 tiene que cumplirlo. Y el que no lo cumpla en el momento en el que haya que rendir cuentas, pues tendrá que hacerse cargo de la situación. Y probablemente lo que tenga que trasladar al conjunto de la sociedad es, tenemos que hacer hoy el doble de sacrificio de lo que, si lo hubiésemos repartido razonablemente en el tiempo, hubiésemos hecho entre todos, ¿no? Y entonces ahí la sociedad verá cómo responde en esa situación. Pero el problema que nos está generando esto es que estamos entrando en un debate muy peligroso, muy peligroso. Y es probable que superemos el 1,5, dada la situación en la que vivimos ahora mismo, pues con la irrupción del Niño y lo que está sucediendo con las temperaturas oceánicas inéditas hasta el momento, no estaba computado ese elemento. Y es probable que superemos el 1,5 mucho antes de lo que estaba previsto, ¿no? Y entonces echará la culpa, empezará a buscarse culpables por todos los sitios, ¿no? Pero yo creo, ¿no?, como país, nosotros debemos de defender que si eso fue el punto de encuentro entre los gobiernos y la ciencia, no debemos salirnos de ese espacio. Y luego, bueno, pues evidentemente los fenómenos extremos forman parte de todo este proceso. Y lo último que comentaba respecto a los cultivos, mira, ya no se trata de una cuestión de si es más rentable un cultivo u otro, o de si es mejor en términos territoriales un cultivo u otro. El problema en el que estamos ahora mismo es que, dado el proceso de cambio climático en el que ya estamos inmersos, vamos a tener que repensar nuestra planificación agraria con carácter general, sencillamente porque hay cultivos que ya no son viables, donde hasta hace 4 días o hasta hoy pues sí lo eran. Por desgracia, vamos a tener que tomar una decisión, no porque hayamos reflexionado sobre ella y creamos que sea mejor y entonces buscamos mejores respuestas, sino sencillamente porque ya no nos queda alternativa. Ese es el problema.
Sí, hola, buenos días y muchas gracias por la intervención que has tenido. Yo quería comentar algo que yo creo que está muy hablado, pero que sin embargo está también muy aparcado, como pasa muchas veces, ¿no? Que las cosas se conocen, pero no se siguen tomando iniciativas. Me refiero al tema del calentamiento, el tema de la lucha contra el cambio climático, el tema de la lucha contra la contaminación. Todos sabemos que es una cuestión también de salud pública, que ahí es donde más le duele a la gente y a la ciudadanía, que a lo mejor lo del cambio climático lo ve como lejano, como un poco remoto y quizá como una fantasía de la izquierda y algunos científicos. Pero si se habla de salud pública lo entienden un poco más, ¿no? El aumento en los niños pequeños, en el tema de la bronquiolitis, en los últimos años es una cifra que ya indica que algo pasa con esos niños cuando a partir de los pocos meses ya empiezan a padecer esa enfermedad, con unas graves crisis, porque no solamente es que tienen 2 meses, es que han estado durante 9 meses en el vientre de sus madres respirando esa contaminación. También afecta mucho a las personas mayores y el número de fallecimientos a veces, ha aumentado también, teniendo como causa de fondo esa contaminación. Eso está pasando en las ciudades. Yo no puedo hablar de los cultivos porque eso es lo único que veo en la televisión, ¿no? Pero como ciudadana de Madrid, ¿qué lucha tenemos contra la contaminación en una ciudad como Madrid? ¿Qué tenemos contra la lucha contra el calor? Que ahora lo estamos notando, que tenemos ciudades llenas de hormigón, de cemento, de materiales que no rechazan el calor ni el frío, sino todo lo contrario, que lo absorben, que también son perjudiciales para la salud. Y luego esta mañana, viniendo en el autobús, he visto que no hay ningún carril bus que se pueda ofrecer al público. Me refiero al transporte público, ¿no? Que siempre se dice el transporte público es lo mejor, lo más sostenible, pero no si se suma a la caravana de coches que entran, que salen de Madrid o que entran en Madrid. Tendría que haber un carril bus porque eso sí que facilitaría la rapidez, el ahorro energético y también la seguridad para las personas que cogen el coche, que además, ves, si te fijas en los coches, en cada coche va un conductor o una conductora, no es que se utilicen para 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, no hay coordinación entre las decisiones que toma el Gobierno cuando habla de estos temas que son tan serios, que como tú dices, nos va el futuro en ello y muchísimo más a las futuras generaciones, ¿no? No hay acuerdos para establecer que hay que tomar esas medidas que son, francamente, creo yo, más fáciles, más sencillas, más baratas para facilitar ese transporte público, impulsarlo, que la gente lo utilice, pero le tienes que garantizar que va a tardar 20 minutos, un cuarto de hora y no 1 hora, que además salen con frecuencia, que además van a tener una vía por donde van a discurrir rápidamente y te vas a ahorrar la gasolina, el tiempo y puedes incluso ir hablando o ir leyendo, ¿no? O sea, todos son ventajas para la ciudadanía y ventajas también en esa lucha que tenemos delante, que es la lucha contra el cambio climático, con medidas, como digo yo, que no estoy inventando nada, que de esto llevamos hablando 20 años, como poco. Nada más, gracias. Sí, bueno... No es posible construir un sistema de salud pública si no es sobre la base de una garantía de salud ambiental. La salud de cada uno de nosotros comienza a partir del momento en el que en el entorno en el que te desenvuelves es un entorno saludable. El problema que hay ahí es que el mecanismo que tienes que utilizar para conseguir esa salud ambiental es el de colectivizar o socializar la responsabilidad, la corresponsabilidad en ese proceso. Ponías el ejemplo este de la bronquiolitis de los niños, y decías, es que no es solo el niño en el momento en el que nace, es que los 9 meses de gestación... Una de las cosas que les dicen a las madres siempre los médicos cuando se enfrentan a un embarazo es no fumar, no beber bebidas alcohólicas y demás. Es sencillo individualizar la responsabilidad
en relación con las consecuencias que puede derivar un mal comportamiento en términos ambientales. Y esos son términos ambientales, ¿no? Pero claro, de ahí a decirle a alguien, oiga, pues imaginaos cuando la ley del tabaco, es malo. No, la responsabilidad es solo de la mujer, no es solo de la mujer gestante, es colectiva. Entonces, la ley del tabaco pretende precisamente evitar ese riesgo que individualmente está muy bien identificado, pero que es mucho más sencillo enfrentarse a una sola persona que hacerlo a una colectividad. Muchos sabéis la reacción que supuso en su momento la ley del tabaco, ¿no? Bueno, hoy ya prácticamente no se cuestiona en determinados ámbitos. Bueno, pues en relación con el tráfico, que era una de las cuestiones que planteabas, ¿no? Cómo gestionar el tráfico para evitar... No deja de ser pues el mismo ejercicio que el de un fumador, ¿no? Oiga, tenemos que dejar de emitir colectivamente para poder conseguir ese estadio de salud al que aspiramos todos, ¿no? Si la cuestión fuese prohibir a cada uno individualmente, no, usted tiene que dejar de llevar el coche porque genera este problema. Bueno, pues es fácilmente gestionable. Pero cuando tú pones en marcha una restricción que afecta a todos, al conjunto, la reacción no es tan sencilla. De hecho, lo estamos viendo ahora. Hay políticas de ida y vuelta. Se ponen en marcha políticas de renaturalización de las ciudades, implantación de zonas de bajas emisiones, carriles bici, carriles bus. Hay un cambio en el gobierno y dice, no, fuera carriles bici, fuera carriles bus, aquí lo que necesitamos es vía libre para los coches. Con lo cual, estamos en esa disputa. ¿Son decisiones caprichosas? No, hay una identificación en quien hace esa propuesta que detrás tiene una movilización social que respalda esa propuesta. Entonces, la cuestión está cómo conseguimos que en términos sociales una medida que colectiva e individualmente es buena se identifique como tal y no genere un proceso de reacción como el que estamos viviendo ahora mismo. Pues lo mismo que sucedió con la ley del tabaco, ¿no? ¿Cómo es posible que se llegase a una situación en la cual había el riesgo de involución en el proceso de decir, no, fuera, desaparece la ley del tabaco? Y todos sabemos las reacciones que se produjeron en aquellos momentos, ¿no? Con lo cual, volvemos otra vez al debate, que lo que sobrevuela con carácter general en las reflexiones que estáis haciendo es cómo conseguimos que el conjunto de la sociedad identifique en términos objetivos de comportamiento individual y colectivo algo que en abstracto le parece bueno, pero que cuando tú lo aterrizas a tu modo de vida te incomoda porque te obliga a modificar tus patrones de vida, crees que te genera molestias, que, bueno, ¿por qué voy yo a prescindir de si ya lo tengo? Ese problema lo tenemos ahí y me lleva a la reflexión final respecto a lo que decías. El cambio climático, se dice, el cambio climático es el mayor reto al que se haya enfrentado nunca antes la humanidad. Sí, es así, es verdad. El cambio climático es el mayor reto al que se haya enfrentado la humanidad nunca antes colectivamente, ¿no? Pero no es el más difícil de abordar. El más difícil de abordar es el cambio cultural. El cambio cultural, que es el que nos permitiría tener la base sólida suficiente para la toma de decisiones para luchar contra el cambio climático en esa dirección. O sea, nuestro mayor problema a abordar es el cambio cultural. Y el cambio cultural no viene porque se reconozca el derecho al medio ambiente. No, detrás del derecho al medio ambiente hay que hacer mucho más recorrido, ¿no? Entonces, cambio cultural, colectivo. Y la reflexión que hacía casi al principio. Las generaciones que vienen detrás están ya en ese modelo cultural distinto. El problema, una vez más, es no tenemos tiempo.
quienes ya no vamos a pasar por las aulas a estudiar eso, tenemos que tener también la capacidad de alfabetizarnos en ese sentido, porque nuestra obligación es cambiar, no dejar la deuda a los que vienen detrás de yo ya me las apaño y cuando tú vengas, oye, ya verás tú, ¿no? Pensemos un poco en términos de solidaridad intergeneracional. Sí, hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al secretario de Estado por acompañarnos esta mañana y también, yo creo, por el excelente trabajo, ¿no?, que estáis haciendo y que estás haciendo. Simplemente yo quería comentar varias cosas que tienen que ver con esto, ¿no?, de lo que estamos hablando, de ese cambio cultural, ¿no?, que propones. Antes sí comentar que en el segundo plan de derechos humanos que aprobó recientemente el Gobierno y que estuvimos coordinando, ¿no?, desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, es un plan que sí incorpora los derechos medioambientales, además a propuesta de tu Secretaría de Estado, ¿no?, como bien sabes, y que lo incorporamos además en la perspectiva de combatir el cambio climático, de apostar por una transición justa y además de tenerlo en cuenta como derecho a la salud, también vinculado y en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Yo creo que esto es importante que se reconozca. Ahora bien, efectivamente, a mí me preocupa mucho el discurso, ¿no? Fíjate que tú decías, para que haya agricultura, para que haya ganadería, es necesario que haya un medio ambiente saludable. Sin embargo, en el discurso lo que escuchamos es que hay una contradicción en que haya agricultura y ganadería con la defensa del medio ambiente, ¿no? Siempre hay quien intenta colocar ese discurso. Yo a veces creo que la verdad es que vivimos un momento en el que hay negacionistas de la responsabilidad, porque los mismos que nos decían yo fumo donde quiero o yo me tomo las copas de vino que me da la gana, ¿no?, nos dicen hoy esto del medio ambiente no existe, ¿no?, el problema del cambio climático no es nuevo. Yo he sido concejala en el Ayuntamiento de Madrid y he tenido que escuchar cómo la derecha nos llamaba cochófobos a quienes defendíamos, cochófobos, es decir, que estábamos contra los coches, a quienes defendíamos que probablemente había que establecer políticas y medidas para restringir el acceso al centro de Madrid, digamos, en determinados momentos al menos. Esto que en un momento se defendió, que parece que todo el mundo podría estar de acuerdo, realmente en este momento está muy restringido. Yo también, yo creo que igual que la Declaración de Derechos Humanos debe ser algo que nos una a todas las fuerzas, a todos los ciudadanos, a todas las fuerzas políticas y sociales, la defensa del medio ambiente debería, digamos, carecer de ideología política, debería de ser una ambición colectiva. Sin embargo, eso no es así. Entonces, es verdad que, comparto totalmente contigo y sobre todo por esa experiencia, ¿no?, de lo difícil que fue en el Ayuntamiento de Madrid pelear para que hubiera algunas medidas, digamos, que gestionaran una zona de baja emisiones a través de lo que se planteó como Madrid, como todo el tema de Madrid Central y demás, que después se eliminó por parte del gobierno actual del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, pero fue una pelea tremenda. Y la verdad es que yo creo, si miramos los datos y vemos, claro, dicen, la gente se muere en los momentos de la ola de calor, sí, y por la contaminación se muere mucha gente. Es decir, estamos defendiendo la salud de la gente que vive en las ciudades y fuera de las ciudades, porque la contaminación de las ciudades también afecta al conjunto de las zonas, también al área rural. Bueno, por lo tanto, yo creo que mi preocupación de verdad es todo el tiempo qué discurso hacemos realmente para responsabilizar, porque es muy importante que los ciudadanos uno a uno nos sumemos a esa responsabilidad, pero es que es muy importante que las fuerzas políticas, que las fuerzas sociales hagan una educación responsable y se comprometan también con la salud de los ciudadanos, que es de lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que lo tenemos que exigir más allá de cada ideología política. Esto es una pelea colectiva, esto es una pelea de todos, nos jugamos muchísimo, ¿no?
Bueno, y eso un poco quería trasladar, simplemente que la verdad que me parece muy preocupante, y me parece preocupante un poco también lo que tú decías, Hugo, que al final todos parece que estamos de acuerdo con algo y después cuando nos ponen un carril bici en la puerta de nuestra casa, pues como nos molesta el carril bici porque nos han quitado una plaza de aparcamiento, montamos una manifestación. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay esa responsabilidad ciudadana, hay una responsabilidad muy importante política, y desde luego tenemos que decir basta ya a quienes están negando permanentemente una realidad que nos obliga a ser responsables con el medio en el que vivimos, con el futuro y con el presente, ¿no? Y nada más. Sí, evidentemente, bueno, ya se había dicho antes, el vector salud probablemente sea la mejor pasarela de concienciación a la ciudadanía, pero no es garantía absoluta de éxito. Durante la pandemia afloró un movimiento antivacunas, por ejemplo, y no parece que ese asunto fuese a tener una gran capacidad de influencia, y sin embargo creció mucho más allá de lo que parecería razonable en un momento determinado, ¿no? En Estados Unidos hay estados en los cuales se prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución, siguen instalados sobre el creacionismo. Ejemplos de pulsiones sociales que racionalmente analizadas en base a la ciencia empírica parecen imposibles de asumir, sin embargo afloran en determinados momentos y no es porque la gente sean ignorantes. Hay elementos que llevan a mover en una dirección concreta a personas con una capacidad intelectual pues superior probablemente a la de algunos que estamos aquí, ¿no? Yo no creo que los negacionistas del clima sean unos ignorantes, no. Yo veo quienes participan en los debates en el mundo de la política y son personas que tienen recorridos académicos brillantes y que sin embargo se instalan en una teoría que nos parece increíble, con lo cual de alguna manera tenemos que ser capaces de entender cuál es el elemento que en un momento determinado moviliza a un colectivo más o menos grande en una dirección contraria a la que en términos racionales debería de ser. E instalarlos en el discurso fácil de, bueno, los negacionistas no nos lleva a ningún sitio. No nos lleva absolutamente a ningún sitio. Hemos tenido instalado un negacionista en la presidencia de la primera potencia mundial, que toma decisiones que nos afectan al conjunto del plan. ¿De qué nos vale decir que Trump es un descerebrado? Bueno, lo será, pero ha ganado las elecciones y está ahí. Y toma decisiones, y decisiones que nos afectan a todos. Con lo cual, cualquier pasarela que nos permita llegar al conjunto de la ciudadanía para intentar racionalizar un modelo de sociedad mejor, un humanismo un poco más extendido en términos de nuestra relación con el medio ambiente, no lo podemos desaprovechar. Y efectivamente el de la salud, hay dos elementos fundamentales. Uno es la educación y otro es la salud. O sea, podemos llegar a través de los colegios, del sistema educativo en su conjunto, y ahí llegamos a un segmento de población muy concreto. Pero a través de la pasarela salud llegamos especialmente a quienes están fuera de ese segmento de población educación, y tenemos que aprovecharlo mucho más. Y, igual que en el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos se incorpora, hay dos herramientas que hemos construido en este tiempo. Uno es una estrategia de educación ambiental entre nuestro Ministerio de Educación, Ministerio de Universidades y la colaboración transversal del conjunto del Gobierno, y una estrategia de salud y medio ambiente.
pilotada desde el Ministerio de Salud, con nuestro ministerio, pero también que implica al conjunto del gobierno y al conjunto de las administraciones. Porque no existía. Eran políticas desconectadas. Entonces, el medio ambiente era una cosa que gestionaban allí, ¿okay? Bueno, ya se había superado el concepto de que medio ambiente eran pájaros y flores, y ya más o menos ya todo el mundo entendía que iba un poco más allá, pero la salud es otra cosa y la gestionan desde otro lado. Y la educación es otra cosa y la gestionan desde el otro lado. Yo, de lo que más satisfecho me siento de estos 5 años de recorrido, no es de las leyes, normas y demás que hayamos hecho, es del concepto, de haber conseguido implantar el concepto de transversalización de la política ambiental como un elemento que forma parte de las decisiones de cada uno de los ámbitos sectoriales de gestión de la política. Y creo que se visualiza muy bien en la decisión que en su momento toma el presidente del gobierno de elevar al rango de vicepresidencia del gobierno bajo el título de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esa transversalización. Si no, no vamos a llegar. Si no se introduce, y vemos que en algunas tomas de decisiones que hay ahora mismo, que se están constituyendo gobiernos locales y gobiernos autonómicos, proceso es volver otra vez atrás. Es decir, el medio ambiente es una cosa que queda ahí, que de esto se encargan estos, normalmente es un departamento florero que está ahí, y se pierde esa conexión de la transversalidad, y es un elemento imprescindible, indispensable. Yo creo que el Ministerio de Agricultura no tendría razón de ser, no existiría si no tuviésemos una base de recursos naturales, de capital natural, sobre la cual construir el factor de desarrollo del sector primario, que es imposible. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ese es el camino. Ahora, ya os lo digo, cuando uno baja a aterrizarlo, aparecen estas contradicciones, y eso quiere decir que hay que hacer un mayor esfuerzo de, yo digo, alfabetización ambiental para que la sociedad lo entienda perfectamente. Buenos días. Yo creo que, en línea un poco lo que decía Puri, creo que hay que apelar a la responsabilidad de los partidos políticos en este tema. Y, estoy totalmente de acuerdo, que lo decías también antes, esto tiene que dejarse fuera del debate político. Pero también creo que hay una responsabilidad muy grande de la justicia. Ayer mismo, que no tiene que ver, pero creo que sí tiene que ver, en el debate el señor Abascal se jactaba de cómo el Tribunal Constitucional había tumbado varias de las decisiones que el Gobierno tomó para salvar nuestras vidas, porque limitaban derechos fundamentales. Entonces, esto de anteponer un derecho a otro creo que es algo muy peligroso, muy, muy peligroso. Y también creo que hay que apelar a la responsabilidad de los medios de comunicación. Alinearse con algunas posturas totalmente negacionistas, simplemente porque están en esa línea política de estos partidos políticos en la constante campaña, pre-campaña y batalla electoral. Creo que hay casos trágicos, ¿no? Como que fue una bofetada, creo que para toda la humanidad, cuando apareció el cadáver de Alan, el niño sirio, en la playa, que la gente empezó a tomar conciencia, aunque luego se olvidó muy rápido, del problema de la migración. No creo que sea a lo mejor el camino ser alarmista, pero hay veces que es imprescindible. Los que tenemos ya cierta edad y nos sacamos el carnet de conducir, pues tuvimos que aprender. Yo vi como mi padre en su R12 tuvo que poner los cinturones de seguridad porque no venían de serie, y aprendimos a conducir poniéndonos el cinturón. Hoy en día es impensable, te sientas en el coche y te sientes incómodo, como te sientes desnudo si no te pones el carnet el cinturón de seguridad. Pero fue gracias, creo, a una campaña muy dura que hizo la Dirección General de Tráfico en aquel momento, diciendo, si no haces esto, estas son las consecuencias. Entonces creo que hay que ser valientes, hay que ser audaces, hay que apelar a que la justicia tiene que ser mucho más responsable. No se puede, determinadas decisiones
Por ejemplo, también lo de Madrid Central. O sea, es absurdo, o sea, es increíble cómo la justicia se ha alineado con aquellos que negaban la necesidad, o sea, que negaban la necesidad de aplicar Madrid Central, que luego lo han convertido en Madrid 360, que se ha venido muy bien porque recaudan mucho dinero en multas. Entonces esto sí que no les molesta. Entonces esta especie de cinismo creo que hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y repito, pienso que tiene que estar fuera del debate político, por supuesto, ya sé que es muy complicado, pero apelo a la necesidad de la corresponsabilidad en la justicia y también en los medios de comunicación. Creo que es imprescindible. Si no, quizá a las próximas generaciones están convencidos, pero como decías antes, no estamos a tiempo. O sea, vamos a llegar tarde. Sí, 3 cosas. Justicia, seguridad y política. Entiendo por dónde vas cuando dices que hay que sacarlo del debate político. No hay que sacarlo del debate político. Yo creo que tiene que estar en el debate político, pero tiene que estar en el debate político a ver quién ofrece más. Es decir, tiene que ser una competición no hacia atrás, sino hacia adelante. Es decir, la ciudadanía lo que tendría que hacer sería exigir a la política más ambición, que es lo que hacen los jóvenes. Entonces, ¿quién gana? Aquel que coloca una mayor ambición. No puede ganar aquel que apuesta por el retroceso. O sea que yo sí creo que debe de estar en la política, debe formar parte del eje central de los mensajes de la política, pero en un contexto en el cual la sociedad exija más, no menos. Seguridad. Es verdad, y es un elemento más. Había dicho, la educación y la salud son las pasarelas que nos permiten llegar más a esa concienciación. La seguridad, es verdad. La sociedad, y normalmente en momentos de crisis y demás, las sociedades se mueven a la hora de tomar decisión. En sociedades democráticas, el elemento seguridad es un factor de movilización muy importante. Y la seguridad en la deriva que, por ejemplo, en estos momentos supone el incremento de la temperatura global y lo que eso supone en términos de afectación a los fenómenos extremos. En Europa, el factor que más daños genera, mayores costes en vidas humanas y en costes económicos a lo largo de un año, son las inundaciones. Fenómenos extremos que vemos que cada vez van, no sé si os acordáis, hace unos días, aquella monumental granizada en Zaragoza, inédita, los coches navegando por las calles. No se murió nadie de chiripa, pero es que hace, ¿cuándo fue? No me acuerdo ya el año que fue, 13 muertos en Baleares, también por un... Eso es seguridad. Circularon hace 3 o 4 años vídeos por las redes sociales de un temporal en Canarias. No sé si lo visteis, las olas llegaban hasta el 3er piso de un edificio que estaba ubicado justo al borde de la playa. Eso forma parte del aterrizaje de las políticas ambientales al ámbito local. Cuando tú vas y le dices a la gente todo esto que hemos edificado en primera línea de playa, hay que llevarlo hacia atrás. Claro, el que es propietario de una casa allí o tiene su negocio o demás, no, nosotros lo que tiene que hacer aquí es echar arena, montar espigones, o sea, avanzar hacia el mar. ¿No? Porque el mar no es que se mueva así, el mar es que ahora se está moviendo así, con lo cual hagamos lo que hagamos, esto no va a servir para nada, ¿no? Pero genera... Identifiquemos cómo la inacción en términos ambientales es probablemente el mayor riesgo en términos de seguridad para el conjunto de la ciudadanía. Es verdad, y ese tercer factor que yo no había comentado antes. Educación, salud, seguridad. Y el tema de la justicia que comentabas. En la justicia sucede una cosa parecida. Yo hablo bastante a menudo porque, bueno,
por relación y porque bueno, tenemos amistad de tiempo con el fiscal de Medio Ambiente, ¿no? Y se queja permanentemente de que no tiene recursos. Bueno, la justicia está infradotada en términos de recursos y demás, pero pues lo mismo que sucedería con las concejalías de medio ambiente, las consejerías de medio ambiente, los ministerios de medio ambiente, era una cosa ahí tal. Bueno, pues tiene que existir una fiscalía de medio ambiente, sí, pero bueno, está ahí y que se dedique a ver si matan bichos o bueno, este tipo de cosas. Y es verdad que Antonio Bercher, que es el fiscal, que lleva ya bastantes años ahí, ha hecho un enorme esfuerzo de alfabetización dentro de su mundo, del mundo de la justicia, pero sigue siendo una parte residual de la acción de los jueces. Hay un déficit de formación ambiental tremendo. Hay sentencias, uno se encuentra a veces con sentencias que se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que esto haya salido de la mano de una persona que tiene una formación, que ha preparado unas oposiciones y que es juez? Pues nos encontramos con eso ahí en el día a día. Pero también es verdad que en ese mundo están sucediendo cosas que cambian ese proceso. No sé si lo seguís. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, claro, cuesta mucho llegar hasta allá al final, ¿no? Pero es probablemente el tribunal a nivel global, mundial, el tribunal que más jurisprudencia crea en términos ambientales y elabora sentencias muy bien fundamentadas, ¿no? En los últimos años, en distintos países, en los procesos de reivindicación de mayor ambición a los gobiernos, ha habido movimientos sociales, colectivos y más, que han recurrido a la justicia para denunciando la falta de ambición de sus gobiernos. Por cierto, el gobierno de España tenemos una denuncia, nos han puesto una denuncia por falta de ambición, que tendrá que salir la sentencia dentro de unos pocos días. Y los tribunales se están pronunciando, han condenado al gobierno francés, han condenado al gobierno belga. Hay países en los cuales el desarrollo de la justicia tiene un recorrido en términos de asentamiento, de espíritu democrático, ya con un cierto recorrido, y se van pronunciando en ese sentido. Falta mucho, pero bueno, no solamente en ese ámbito. La justicia deja muchos huecos a veces sin cubrir en otros ámbitos también. Hay otros países en los cuales, sin embargo, todavía eso queda muy lejos. Son algunos países de la Unión Europea en los cuales pensar que la justicia pueda reconducir las políticas de los gobiernos, pues yo creo que si la reconduce va a ser justo en la dirección contraria de lo que hay ahí, ¿no? Pero es un camino que yo creo que, bueno, sí, o sea que política, seguridad y justicia son tres factores que no tienen importancia menor en este proceso. Muy bien. Muy bien, pues nada. Creo que hemos acabado, ¿no? Gracias.